cómo transformar procurement de un centro de costos a un motor de valor estratégico. Hoy nos acompaña Adrián Marcatayo, un experto en supply chain y procurement con más de 27 años de experiencia liderando negociaciones multimillonarias y estructurando operaciones globales. Ha trabajado en mercados de Europa, América, Asia y Medio Oriente, gestionando desde las compras estratégicas hasta fusiones y adquisiciones. Con un MBA en INSEAD y una especialización en petróleo y gas en la Universidad de Texas, Adrián ha demostrado cómo el procurement puede dejar de ser un gasto y convertirse en una ventaja competitiva. Si quieres saber más cómo transformar tu área de compras en una máquina de generar valor, este episodio es para ti. No te lo pierdas. Ya comenzamos. Bueno, bienvenido Adrián al programa. Gracias por el tiempo. Hacía rato que tenía ganas de hablar contigo. ¿Cómo estás? Contame qué andas haciendo ahora por Europa. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Un gusto como siempre. La verdad un placer siempre hablar con profesionales de tu calibre. Bueno, aquí iniciando nuevos negocios, explorando opciones, diferentes opciones para llegar a los consumidores y para unir clientes y productores, siempre optimizando los costos, ¿no? Ya la presentación fue hecha offline sin tu valiosa presencia. Espero que luego el episodio te guste. Este es el primero. Por eso, doble gracias por tu participación Qué y honor, la compartir verdad que tu es un honor experiencia. estar en tu primer episodio. Vamos a comenzar directamente con el tema. Luego de tu amplia experiencia, más de 20, 25 años en el mundo corporativo, profesional y específicamente en el área de supply chain, procurement, logística, compras, hoy el tema que nos trae es, durante mucho tiempo el área de procurement ha sido vista como un centro de gastos, un área operativa, y desde hace un tiempo a esta parte se le está tratando de dar un vuelco para convertirlo en un centro de beneficios. Desde tu experiencia, ¿qué ventajas o cómo estás viendo a las empresas que realmente están aprovechando procurement como un centro de beneficios? ¿Cómo describirías el estado actual de procurement en esas empresas? Bueno, mira, es una pregunta muy interesante. Yo creo que fundamentalmente esto es derribar un paradigma. Ok. Siempre a las áreas de compras, de contrataciones, a las áreas de procurement, se las ha considerado áreas staff de soporte al negocio, que si bien son Ujú. un área de servicio al negocio, no son un área de soporte exclusivamente. Afortunadamente, las grandes empresas se dieron cuenta de que con una política, una estrategia de procurement bien diseñada, bien pensada y pensada a largo plazo, no solamente podían ser mejores comprando, mejores abasteciendo y mejores alimentando sus líneas de producción, sino que además pueden ganar dinero y pueden ganar mucho dinero. Una Ujú. buena gestión de procurement es una gestión que permite ganar dinero no solo por el viejo paradigma o idea de que la gente de compras ahorraba cuando negociaba un descuento, sino que además mediante el uso de herramientas modernas, de lo que está hoy en boga, inteligencia artificial, abastecimiento estratégico, conocer dónde va el cliente, inclusive herramientas que se implementaban y que empezamos a implementar hace muchos años, Ujú. como Six Sigma, Ujú. como calcular el costo total de pertenencia, el famoso TCO. El famoso TCO, sí, Es correcto. correcto, es correcto. Entonces, hacer trabajos mucho más integrados y conjuntos entre usuarios, que en este caso seríamos nosotros como de la empresa compradora o que adquiere el servicio, con nuestro proveedor, que sería el fabricante. En este sentido, hay industrias que han sido históricamente las que han marcado el camino, como las industrias automotrices y la industria aeronáutica, aeroespacial. Ok. Hay una reducción de costo importante, por ahí es totalmente insignificante si la comparamos con el perjuicio que puede acarrear una mala calidad de gestión o una demora en una entrega o, o que el proveedor no esté alineado con los objetivos corporativos nuestros, Ujú. ¿sí? Entonces, las empresas hoy ganan dinero desde procura. En mi experiencia también siempre recuerdo en la industria petrolera.
En la industria petrolera nosotros integrábamos servicios y le vendíamos a otras empresas. Y claro, esos servicios que integrábamos no todos eran propios, había servicios de otras empresas que eran nuestros proveedores. Ujú. Y Así nosotros es. eso lo revendíamos a nuestro cliente final. Todo eso generaba no solo un ahorro, sino que generaba una utilidad eh, muy, muy importante, de muchos millones a lo largo de un año. Ujú. Entonces, podríamos decir que hay una gestión, digamos, ya antigua, pasada de moda, y una gestión nueva que es la integración y los beneficios que se pueden trabajar y que impactan directamente al bottom line de la empresa, tratando a procurement, a supply chain como un área estratégica, un área de toma de decisiones importantes y un área que debe participar en la mesa de decisiones. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué pasa con esas empresas que no toman al área de compras, al área de procurement de esta manera? ¿Cómo afecta eso a su competitividad? Mira, creo que un ejemplo muy interesante es las profesiones. Hace unos años, a compra iban tal vez empleados que tuvieran buenas condiciones de negociación, que fueran ordenados en los sistemas, ordenados en todo lo que es documental, etcétera, etcétera, pero no eran empleados que tuvieran una serie que no tuvieran una formación académica en procura. Hoy las grandes escuelas de negocio del mundo tienen una carrera o tienen maestrías en todo lo que es procurement, en todo lo que es logística, en todo lo que es abastecimiento. Ujú. Entonces, las grandes empresas, las empresas líderes a nivel mundial, definitivamente están usando profesionales del área de procura. Ajá. Entonces, el procurement se transformó en una función profesional, ¿sí? Ujú. Las empresas líderes hoy por hoy están optando por digitalización, por sostenibilidad, que es muy importante, o sea, no solamente ver qué tan sostenibles somos nosotros como empresa usuaria, sino también nuestros proveedores. Entonces, Ujú. toda la cadena de sostenibilidad se sigue la digitalización, eh, Ujú. y además hay otra cuestión que es fundamental hoy. Antes pensábamos, y continúo con el ejemplo que usé hace unos momentos de lo que eran las líneas aéreas y la parte automotriz, ¿no? Imagínense un avión que se queda varado en un aeropuerto en una isla, no sé, en el Pacífico. Ese avión si tiene que esperar ese repuesto porque tiene un solo canal de abastecimiento, está complicado. Entonces, hoy por hoy también hay que diversificar las cadenas de suministro. Eso ayuda a mitigar mucho los riesgos. Ajá, Entonces, correcto. las empresas líderes hoy ya no consideran a procurement un área de soporte, sino que lo consideran core, porque hoy es core. Eso es. La palabra es perfecta. Es el core, es parte del core business de toda la organización. Debe Es estar, correcto. digamos, es el punto de inflexión entre lo que es la operación y lo que es el cliente, entre lo que es el área financiera, que ahora al rato vamos a hablar un poco más sobre eso, y toda la parte mi cliente interno y obviamente las terceras partes, que sería toda parte de nuestros proveedores. ¿Qué errores más comunes o cuál sería aquí la recomendación para esas empresas que todavía hoy, en 2025, siguen tratando al área de procurement como un área operativa? La recomendación es profesionalizarse, es no solamente mirar los ahorros que pueden tener en valor real del dinero, bajé Ujú. un 2% en esta gestión, bajé un 5% en esta gestión, etcétera, etcétera, sino darse cuenta del el valor que desde el área de supply chain, de procurement, se le puede dar a la empresa, comprando mejor, teniendo certeza de abastecimiento, teniendo proveedores que están integrados a nuestra cadena productiva y que la relación con el proveedor no termina en el momento que sus productos llegan a nuestro almacén. La relación con el proveedor continúa y continúa inclusive entre el proveedor y nuestro cliente, donde nosotros somos un eslabón más en esa cadena. Aquí la satisfacción de toda la cadena es la satisfacción del cliente final. Entonces, esas empresas, si no adaptan, si no profesionalizan, si no modernizan su visión y su gestión
de supply chain y indudablemente van a estar dejando muchos millones sobre la mesa que podrían formar parte de sus resultados. Ujú. Muy bien, sí, la verdad que coincido totalmente. Eh, con toda tu experiencia y toda tu trayectoria, ¿cuándo sentiste, y sé que también has pasado por diferentes momentos de la industria, cuándo sentiste y dijiste, este es el momento de procurement? Aquí tenemos que alzar banderas y pasar a ser de un área operativa a pasar a ser un punto estratégico y de ayuda para la empresa. Yo creo que las grandes oportunidades para las áreas de procura se han dado durante las grandes crisis, ¿sí? Me remito a los años, a principios de los 2000, con la crisis que hubo en Argentina, donde hubo una gran crisis y hubo que hacer demasiadas gestiones de negociación, etcétera, etcétera, donde Procura pasó de ser una función staff de gente que solamente buscaba abastecimiento y mejorar un 2-3% los costos de la compra, de la transacción o de recibir un servicio, a tener que pensar más allá y empezar a interactuar de una forma mucho más integrada con los proveedores. Me remito a la gran crisis inmobiliaria que hubo también como por 2008, 2010, donde hubo demasiadas oportunidades, demasiadas cosas y también hubo en ese momento que empezar a ser más creativo, a innovar. Yo creo que en este momento los mercados globales, los mercados del mundo, con todas las situaciones que se están dando en Estados Unidos, con los aranceles, con los cambios, con la incremental competencia que hemos tenido de los gigantes asiáticos, etcétera, etcétera, hace que nuevamente la función de supply chain eh, tenga un desafío por delante. Y acá es donde realmente hace falta el personal profesional. Si yo tengo supply chain personal que es muy bueno, muy noble, muy confiable, pero que se limita a la gestión en una computadora de una compra, que recibe un pedido vía un sistema, que aplica una orden de compra, que consigue 2 o 3 cotizaciones y cotiza, realmente no es una gestión que agregue valor. Ujú. Entonces, en Correcto. estos momentos es donde necesitamos del talento, de la creatividad, de la pasión de la gente de supply chain, de procurement, para inventar soluciones, para ver soluciones, para diagramar cómo podemos contrarrestar esta amenaza o esta crisis que estamos afrontando. Entonces, un poco resumiendo, yo creo que los grandes saltos cual y cuantitativos de nuestra función, de los cuales yo recuerdo, han sido en las grandes crisis. En las grandes crisis. Y algo importante para hacer seguimiento a toda esta operativa son los indicadores, Sí, ¿correcto? definitivamente. O sea, Ujú. no podemos hablar de una buena gestión si no la medimos. Exactamente. ¿Cuáles serían, desde tu experiencia, dos, tres, cuatro indicadores que siempre tenés en el bolsillo para sentarte a una mesa y negociar, sentarte a una mesa y reportar, hablar con tu equipo de trabajo? Decime, contanos un poquito sobre eso, por favor. No, realmente es una muy buena pregunta. Los indicadores, obviamente cada corporación, cada empresa tiene su filosofía de qué tipo de indicadores les gusta o les interesa medir o prefieren medir, ¿no? Ujú. Yo los separaría en 3 grandes grupos, ¿no? Después cada empresa los puede calificar o los llama de la forma que prefieren. Por un lado está, por cierto, somos una función de compras o de gestión de transaccional, es el ahorro de costos. Eh, Serían los total cost savings, ¿no? Ujú. No solamente medir los ahorros de las negociaciones, sino también los costos evitados por una mala gestión, ¿sí? Ok. Eh, Aquí entraría lo que es el costo total, el TCO, famoso TCO. sí, por supuesto, el TCO, Ujú, porque hablaríamos de contratos a largo plazo, hablaríamos de relaciones de larga duración entre proveedores y clientes, etcétera, etcétera, ¿no? ujú. Ok. Y esto de alguna forma demuestra cuánto impacta la función
de Procura directamente en la rentabilidad del negocio. Este dinero sí lo vemos en el bottom line. Ok, Luego ok. otro grupo de indicadores que hay que considerar es el tema de los objetivos de medio ambiente, impacto en la sociedad o relación con la sociedad y los temas gubernamentales, ¿no? Por Ok. ejemplo, impacto que tienen la gestión de nuestros proveedores en la emisión de carbono, las Esto lo prácticas controlamos, éticas. ¿Perdón? esto lo controlamos haciendo auditorías a los clientes. ¿Es parte del proceso de contratación? Esto, a ver, nosotros tenemos que tener indudablemente un grupo profesional que haga visitas, auditorías, relaciones, interacción con nuestros proveedores, ¿sí? Ok. Hoy por hoy hay mucha normatividad, así como hace unos años prácticamente la norma ISO era la única norma que había, hoy hay una familia de normas medioambientales, hay indicadores que miden las emisiones de CO2 de cada industria, que miden el impacto de las empresas en las sociedades, dónde están, si contribuyen a Ujú, una sociedad. Hace unos años contribuir a una sociedad era agarrar y mantener un campo de deportes para los niños. Hoy por hoy ajá, contribuir a una sociedad va más allá de eso, va exacto. transmitiendo valores, va compartiendo o auspiciando eventos deportivos en las escuelas, o va generando puestos de trabajo sostenibles, o va enseñándole a la gente a cómo tener su propio huerto o su propio desarrollo, todo orientado también a la reducción de las emisiones de carbono, ¿no? Ajá, o sea, el Entonces, porque desarrollo también de desde, toda la comunidad ahí. claro, es ayudar desde procurement a toda la comunidad, ¿sí? A la sostenibilidad. Y eso impacta en la imagen nuestra como empresa, porque Ujú, nosotros nos mostramos y quedamos ante la sociedad y le demostramos a la sociedad que somos una empresa realmente que tenemos una reputación honesta, transparente y una visión de largo plazo. Porque si no nos ujú, interesásemos en esto, nuestra visión sería cortoplacista. correcto, Y bueno, y exacto. por último, otra familia de indicadores sería la resiliencia en la cadena de suministros. Ujú, ¿Cómo definiría esto? Bueno, es cómo nosotros como empresa evaluaríamos la capacidad o manejaríamos la capacidad para mitigar los riesgos, como por ejemplo cortar una cadena de suministros, ¿sí? ujú, Ya sea diversificándonos en proveedores, ya sea qué tan rápido nos recuperamos ante una crisis o qué tan rápido le respondemos al sector usuario, etcétera, etcétera, ¿no? ajá, ok, ¿Y qué demostramos con esto? Bueno, de qué forma procura, ayuda a que la cadena de producción no se detenga. ujú. Esto, digamos, llamado o visto de una manera, es contribuir desde procurement como un área clave a la innovación y a la sostenibilidad. O sea, estamos hablando y diciendo que vamos mucho más allá de un simple ahorro en costos. Eso Es, hace es, las relaciones de largo plazo, lo que es entiendo. un poco como hablábamos al principio de este podcast, Martín. Eh, es la nueva, la nueva posición o el nuevo rol de la función de procurement en Ujú, la cadena, en el ciclo de la empresa. ok, ¿Sí? ok, Entonces hablamos de costos, ujú, hablamos de entregas a tiempo, hablamos de que la operación de alguna manera no sufra, hablamos de la sostenibilidad, hablamos de reducir el impacto de carbono, hablamos de desarrollar proveedores, hablamos de nuestra interrelación con la sociedad donde desarrollamos nuestros negocios, etcétera, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, es esta integración la que lleva bueno, a esta nueva visión de nuestro área, ¿no? Ok, o sea, esto es un camino largo, posicionar al área de procurement como un ente estratégico dentro de la misma empresa. ¿Qué errores has visto en las empresas que intentan transformar a procurement, pero no han todavía visto ningún resultado o todavía el proceso de implementación de esta nueva estrategia les está costando muchísimo? Una que se me puede ocurrir inmediatamente es la falta de apoyo de la dirección. O sea, la dirección no está comprometida o no ve todavía al área como un sector estratégico. Claro, es como cuando una empresa decidía implementar las normas ISO.
Uno no puede empezar a implementar normas ISO si no tenemos el compromiso y el apoyo total de la alta gerencia. Ajá. Entonces, es como cualquier cambio paradigmático. Si no viene de arriba para abajo, de abajo para arriba es muy difícil que llegue. Sí. ¿Sí? Entonces, indudablemente, ese es un error que cometen muchas empresas. Ujú. Otro es que es el tema de enfocarse demasiado en la tecnología. ¿Sí? Hay muy buenas herramientas digitales en este momento, pero si no alineamos, si no capacitamos al equipo que la va a utilizar y si no alineamos a todos los procesos con esas herramientas, el resultado es que no aprovechamos la tecnología. Ok. Ujú. Otro tema que también muchas empresas fallan es no involucrar a las áreas clave. ¿Por qué? Porque procurement no puede ser, no es una isla dentro de una organización. Somos uno más. Ujú. Entonces, tenemos que estar totalmente involucrados, tanto con funciones de soporte, como pueden ser finanzas, medio ambiente, etcétera, etcétera, como con las operaciones mismas. Entonces, es una integración de procura con las áreas claves. Otro error específico. Ujú. Otro error específico es una pobre definición de métricas. ¿Por Ok. qué? Y porque si queremos transformar procura, pero seguimos poniendo como el peso más fuerte medir ahorros de costos, nos estamos quedando con un libro del pasado. Entonces, Sí. ese es otro error. Esta es la Y implementación de los nuevos indicadores que comentabas hace un rato. correcto. Ujú. Y por último, bueno, la resistencia que mucha gente tiene al cambio. Ujú. Y no me refiero en esto solamente a operaciones, a finanzas, etcétera, etcétera, sino que me refiero también a la propia gente nuestra, a la propia gente de supply chain. La propia gente, hay mucha gente en supply chain que ha nacido y crecido y se ha quedado con una idea dentro de una caja negra de lo que es la función. Ajá. Y cuando uno va a hacer un cambio, una revolución de procura, como se viene dando en los últimos años, esa revolución tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio con que la gente sepa que el cambio es en serio, que el cambio es duradero y que el cambio es para bien. Ujú. Ok. Sí, la verdad que comparto totalmente tu visión. Y ya, digamos, como redondeando un poco el tiempo y el programa, y antes de agradecerte, tenemos ahora una idea más o menos clara de lo que es el impacto o el potencial que tiene procurement dentro de las organizaciones. Y me gustaría, si tienes ahí a la mano, que nos cuentes algunos consejos prácticos para nuestros oyentes. eh, ¿Qué debería un líder hoy de procurement para empezar esta transformación hacer hoy? ¿Cuáles son dos o tres acciones que deberíamos tomar o que deberían tomar durante los próximos, no sé, digamos, 30 días? Bueno, lo primero es tener una visión estratégica. Si la empresa quiere hacer esta transformación, lo primero es que tiene que alinear los objetivos de la empresa y los objetivos de Procura. Es decir, tiene que meter a Procura como un área core de la empresa. Es decir, es el Ujú. apoyo de la alta dirección. Luego, identificar mejoras rápidas. Hay acciones muy rápidas que se pueden hacer, muy, muy Las rápidas. manzanas que están más cerca para mostrar un resultado inmediato. Claro, o sea, analizar los gastos, ver los contratos claves, es usar toda la información que tenemos y poder clasificarla, porque además eso va a ser el alimento para nuestra gestión. ¿Ok? Y después, el equipo, la gente es fundamental en esto. Si no tenemos un Ujú. equipo que entienda hacia dónde vamos, que Ujú. tenga las habilidades necesarias, que entienda la visión y el impacto que sus actitudes y sus día a día genera en el bottom line, Ujú. ahí eso también es fundamental. Entonces son visión estratégica, mejoras rápidas, que es tener información, porque hay que disponer de información, y tener el equipo apropiado. ¿Sí? ¿Ok? Por Bien. supuesto, tenemos que considerar también herramientas, ¿Ok? herramientas de e-procurement, con toda esa información y datos que tenemos que tener Ujú. cómo analizarlos, cómo procesarlos, herramientas de gestión de proveedores,
algunas metodologías rápidas para cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Planes de carrera también para nuestro personal. No nos olvidemos que la gente al transformar a Procura en una función core, también tiene que haber un plan de carrera para la gente de Procura. Y Ujú. también Procura tiene que ser un área interesante y seductora para profesionales de otras áreas de la empresa que quieran venir a pasar una temporada en Procura y aprender y dar lo mejor que tengan en funciones de Procura, porque van a ser mejores si tienen que volver luego a la operación. Ajá. Había un ¿Sí? programa en una de las empresas que hemos trabajado que para el desarrollo de carrera había que pasar por recursos humanos, por áreas de soporte, hasta luego, bueno, elegir para qué lados ibas a ir para un área de soporte, un área operativa. Sé que tuviste la experiencia y que elegiste quedarte en el área de supply chain. No sé si yo elegí o me eligieron, pero bueno, la respuesta es sí. Formé parte de alguno de esos programas hace muchos años, Ok, y eso te trajo hasta aquí hoy. seguramente. Bien. Y bueno, como cierre, eh, ¿qué cambiarías hoy como para decir, bueno, el antes que teníamos dentro de la realidad de procurement y qué recomendarías a todos esos líderes que quieren iniciar este camino? Ya hemos dicho algunas cositas previamente, pero como cierre tuyo, ¿cómo ves el futuro del área de aquí a unos años? Bueno, yo creo que desde el área de supply chain, de procurement, podemos seguir generando valor, sin dudas, y mucho, Ujú. ¿ok? Porque somos un área, estamos transformándonos en un área core de la empresa. Entonces, como un líder de procurement, lo primero es tener un pensamiento estratégico y no mirar en el corto plazo, mirar a largo plazo. Hacer algo que sea sostenible también, alinear nuestros objetivos desde Procura con los objetivos del negocio, Ujú. ser innovadores, Ok, ¿sí? Lo segundo, algo que se usa cada día más, es el análisis y desmenuzar los datos, ok. ¿sí? Hoy por Tomar hoy lo que hoy se llama decisiones basadas en datos. es correcto, es Ujú. correcto. Luego, hay algo que yo he aplicado en mi carrera siempre, ¿no? Que es un liderazgo colaborativo. El liderazgo colaborativo desde Procura no solamente pasa por generar una matriz de relación eh, coordinada y alineada totalmente con los objetivos de la empresa, de los productos, de los servicios de la empresa. Es decir, sería colaborar con nuestros pares en funciones operativas, etcétera, etcétera, sino además con nuestros proveedores. ¿Sí? Los proveedores tienen que saber que su producto, que su servicio no termina cuando este fue entregado a nosotros y cobraron, que Ujú. la vida de su producto es hasta el final y con el cliente. Ok. Y bueno, y luego inspirar el cambio. Uno tiene que tener la cabeza abierta para invitar para motivar a la gente, para motivar a su equipo, para motivar a los proveedores a creer que lo que estamos diciendo es algo que indudablemente ha tenido éxito. No estamos inventando la rueda, Ujú. estamos aplicando y o mejorando sistemas, procesos, mejores prácticas que en otras partes del mundo han sido muy exitosas. Así es. Entonces, esto pasa por una cuestión de multiplicar y de evolucionar lo que ya existe y ser agentes de cambio, porque desde Procura podemos ser agentes de cambio. Ajá. Bueno, excelente. Gracias por tu tiempo, Adrián. Ha sido una charla muy enriquecedora y esperemos pronto, cuando estés por México aquí, podernos ver y darte un gran abrazo. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo Bueno, y que sigan los éxitos. ha sido un gusto, a la orden, y espero que alguno de estos mensajes sea de utilidad para todo tu amplio grupo de oyentes y de seguidores en las redes, ¿sí? Mucho éxito, como siempre. Muchas gracias, ¿eh? Que estés Chao, muy que estés bien. muy bien. Bye bye.